Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír su palabra, y yo no me he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusará? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenizado, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La ofrenda me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria, agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que encuentra encadenado. Palabra, Señor, es la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice,
mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la palabra de Dios en este día. Dice el libro del profeta Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Fíjense, la primera cosa que el Señor nos concede a cada uno de nosotros: una lengua experta para consolar, para confortar al abatido. Algunos el Señor no les ha dado una lengua experta. Algunos el diablo le ha dado una buena lengua. Algunos no la tienen del Señor, algunos la tienen del demonio, porque no utilizan la lengua para hacer y hablar cosas buenas, sino utilizan la lengua para hablar mal, para difamar, para chismosear. Yo siempre he dicho, hay algunos que el día que se muera habrá que tener 2 urnas, una para el cuerpo y otra para el lujo de lengua que gasta, ¿sí? Fíjense cómo el Señor dice: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Y vamos a poner un ejemplo tan sencillo. ¿Cuántos de ustedes a veces no han escuchado de personas que dicen: usted no puede ir a la iglesia, usted no puede hacer esto, usted no puede leer, usted no puede, usted no puede, usted no puede? A ver, ¿somos nosotros dioses para prohibirle algo a alguien? No. ¿Y cuánta gente le prohíbe a la gente? ¿Cuánta gente no se acerca a la iglesia? Muchas veces porque los mismos que estamos dentro de la iglesia, en vez de decirle bienvenidos, les estamos cerrando las puertas. Les cerramos las puertas. Usted no puede pertenecer a esta pastoral porque usted no ha hecho tal curso. Usted no puede pertenecer a la pastoral familiar porque usted no se ha casado. Y entonces somos piedra de tropiezo para la gente. Por eso la Semana Santa, estos días de reflexión, es donde nosotros tenemos que preguntarnos si de veras nosotros somos verdaderos discípulos del Señor. Fíjense el evangelio que hemos escuchado. El evangelio vemos una vez más el relato de la traición ¿de quién? De Judas, del mejor amigo de Jesús, del que manejaba el dinero, del que estaba allí al lado del maestro. Y lo traicionó por simple 30 monedas, que después ni siquiera se las llevó. Porque después que, como dice el dicho, metió las patas, después que la embarró,
entonces ahí sí viene el remordimiento de conciencia. ¿Cuántas veces no utilizamos la lengua para alabar a Dios, para glorificar a Dios, sino para difamar al hermano? Y recuerden algo, la verdadera caridad es cuando ustedes y yo somos capaces de ver el rostro de Dios en el hermano que sufre. Cuando ustedes y yo somos capaces de ver el rostro de Dios en la otra persona. Esa es la verdadera caridad, no para juzgarlo, no para condenarlo. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que yo a nadie le he cerrado las puertas de la iglesia. Yo lo primero que hago no es preguntarle cuáles son sus pecados, ni cuáles son su miseria, no. Sino aquel que quiere venir a servir y a trabajar, bienvenido, mijo, ¿sí? Bienvenido a la casa de Dios. Porque, por ejemplo, si una pareja quiere pertenecer a la pastoral familiar y no están casados, yo no le puedo decir que no. Yo tengo que decirle que sí, que venga, que se meta. Porque cuando esté dentro de la pastoral familiar, ellos se van a dar cuenta la importancia de recibir la bendición ¿de quién? De Dios. Pero si yo de entrada le digo, usted no puede estar porque usted no está casado por la iglesia, pregunto, ¿esa pareja vuelve otra vez? No. Entonces somos nosotros los que muchas veces corremos a la gente. Y voy a poner simplemente ese ejemplo, pero ¿cuántas veces ha pasado en todos los niveles de la iglesia? Hay gente que yo les digo cuando me dicen, se me acercan, padre, pero si es verdad que no hay que hacer esto. Yo les pregunto, ¿quién le dijo? No, ¿quién le dijo? ¿Se lo dijo el padre? No, lo dijo fulano de tal. Ese no es el cura, hijo. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros somos piedras de tropiezo. Por eso el Señor en el libro del profeta Isaías nos dice, el Señor nos ha dado una lengua experta, pero esa lengua no es para nosotros correr a la gente, no es para hablar mal de la gente, esa es para nosotros atraer a la gente a la casa ¿de quién? De Dios. Que la gente cuando te escuche, que la gente cuando nos oiga hablar, diga, yo quiero ir a la casa de Dios, yo quiero ir a la Santa Misa. Voy a poner un ejemplo. Hay gente que le dice, uy padre, hay curas que predican y eso es aburrido, ¿sí? A mí cuando me dicen eso, yo cada día preparo mejor las homilías. Yo cada día las leo más, las preparo más, porque yo digo, no es que la iglesia sea un circo, no. Pero ustedes cuando vienen a la casa de Dios, quieren venir a escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Quiere saber qué me dice el Señor a mí hoy? Por ejemplo, primera enseñanza de la palabra de Dios hoy. Tu lengua, la que el Señor te ha dado, debes utilizarla no para hablar mal de la gente. Debes utilizarla para bendecir a Dios, para bendecir a la gente, para hacer dar y palabras de consuelo al que sufre. Para eso es la que tiene que utilizarla, no para hablar mal. ¿Y cuántas veces la hemos utilizado? Mal. ¿Cuántas veces hemos utilizado la lengua para hablar mal de los demás? Y sin argumentos. ¿Qué es lo más triste? Es que yo lo escuché. Y a veces escuchamos el cuento y no lo entendemos y le agregamos de más. La primera enseñanza de hoy es: utilicemos nuestra lengua, como dice el libro del profeta Isaías, para confortar. Para confortar. Utilicemos nuestra lengua para bendecir. Utilicemos nuestra lengua para alabar. Utilicemos nuestra lengua para glorificar a Dios, para hablar bien de Dios. Si tú criticas a tu hermano, recuerda que estás criticando a Dios, porque tú como buen católico y buen cristiano debes aprender a ver el rostro de Dios en tu hermano. Cuando, por ejemplo, uno sabe que hay personas que hablan de uno, yo más nada los veo como el Señor miraba a Judas. ¿Y qué tenía el Señor por Judas? Compasión, misericordia. ¿Y qué esperó el Señor de Judas? Lo mismo que esperó de Pedro, que volviera. Lo mismo que esperó de Tomás, el incrédulo, que volviera. Eso espera del Señor de nosotros. ¿Cuántas veces actuamos de la misma manera? ¿Cuántas veces vendemos a Dios por 30 monedas? ¿Cuántas veces vendemos a Dios por lo que yo pienso, por lo que yo creo? Porque es que tiene que ser así, ¿no? Por eso, queridos hijos, aprendamos hoy de la palabra de Dios que nuestra lengua tiene que ser para alabar y glorificar a Dios.
Fíjense que el Evangelio dice, ¿no?, que el Señor les dijo: el que moja su pan en el mismo plato que yo. ¿Sí? Esta enseñanza de hoy es sencilla. ¿Cuántas veces nosotros, estando en la casa de Dios, le cerramos las puertas a las demás personas? ¿Cuántas veces nosotros somos los primeros que alejamos a aquellos que quieren acercarse a la casa de quién? De Dios. Acercarse a la casa de Dios. Voy a poner un ejemplo también. Catequistas. Es que usted no puede ser catequista porque usted no ha hecho el curso. A ver, para ser papá y para ser mamá, ¿hay que hacer un curso? No. Eso se va aprendiendo ¿dónde? En el camino. Después que le nació el muchacho, aprenda a ser papá y aprenda a ser mamá. ¿Cuántas veces esas personas que incluso no hicieron el curso llegan a la iglesia, pertenecen al grupo de los catequistas y son hasta mejores catequistas que los que tienen años haciendo cursos y haciendo cursos, pero no se le ve el queso a la tostada? ¿Cuánta gente ama más la iglesia cuando vienen por primera vez que aquellos que estamos dentro de la iglesia? Por eso el Señor hoy nos dice a nosotros: el que moja el pan en el mismo plato que yo. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado al Señor? ¿Cuántas veces hemos traicionado a Dios? A ejemplo de Judas. Judas traicionó al Señor, es más, lo entregó con un beso. Por eso hemos escuchado siempre traidores como Judas. ¿Sí? Entregan al Señor por 30 monedas, por un beso. ¿Cuántas veces hemos sido Judas dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces en vez de defender la iglesia, la criticamos? ¿Cuántas veces en vez de defender la iglesia de Cristo, la juzgamos, la condenamos, la pisoteamos nosotros? Por eso mucha gente afuera dice: si eso hacen los católicos, imagínense, ¿qué podrán hacer los demás? Por eso, queridos católicos, ustedes y yo hoy debemos aprender que nosotros debemos ser los primeros defensores de la Santa Madre Iglesia, la iglesia que Cristo fundó. Si usted no está convencido de esto, entonces usted no es un buen cristiano. Si usted no defiende a su familia, entonces a usted no le duele su familia. Si usted no defiende la iglesia, entonces a usted no le duele la iglesia. Segunda enseñanza del día de hoy: no seamos Judas, no seamos traidores del Señor. Porque cuánto bien nos ha hecho el Señor a nosotros, mucho. Cuánto bien le hizo el Señor a los apóstoles, mucho. Cuánto bien nos hace Dios a nosotros, nos ha bendecido con familia, con vida, con trabajo, con todo lo que tenemos. ¿Y cuántas veces traicionamos al Señor? ¿Cuántas veces vendemos al Señor? Fíjense lo que dice el Evangelio, a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? El Señor dice: pero ay de aquel, más le valiera no haber. ¿Te imaginas que cuando lleguemos al reino de los cielos, el Señor nos diga: a ver, Petronilo, usted que se daba golpe de pecho en la iglesia, usted era un traidor, porque iba y mojaba el pan en el mismo plato que yo, y salió a venderme, salió a traicionarme, salió a hablar mal de Dios, a hablar mal del Señor. Por eso la Semana Santa es el momento propicio para que nosotros hagamos un examen de nuestros pecados, de mis pecados. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios pecados. Los apóstoles, cada uno tenía sus propios pecados. Por ejemplo, ¿cuál fue el pecado de Pedro? Haber negado ¿a quién? A Dios. No haber dicho que él era un discípulo de Dios. No haber dicho que él le servía al Señor. Él lo negó. ¿Cuál fue el pecado de Judas? La traición. ¿Cuál fue el pecado de los hijos de Zebedeo? Fueron, hablaron con su mamá, y esta sinvergüenza vino y habló con Jesús y le dijo: yo quiero que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo demás
que ese J-O-D-A-N. ¿Sí? A lo demás no me importa. ¿Sí? Mientras esté yo, lo demás. Eso hicieron los hijos de Zebedeo. ¿Qué hizo Tomás? ¿Cuál fue el pecado de Tomás? La incredulidad. Estaba con el Señor, comía con el Señor, veía los milagros que hacía el Señor y todavía era un incrédulo. ¿Cuántos católicos somos así? Vemos los milagros de Dios, vemos lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que el Señor ha hecho con nuestras familias. ¿Cuánta gente el Señor sanó, curó del COVID? Y hoy son unos incrédulos. Hoy no aparecen a darle gracias a Dios. Hoy no quieren buscar al Señor. Hoy no quieren seguir la senda del Señor. ¿Por qué? Simplemente porque tienen su miseria y su pecado. Tienen su fe puesta no en Dios, sino en sus propios intereses. ¿Cuántas veces hemos traicionado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos traicionado al Señor? Muchas. Por eso ustedes y yo, queridos hermanos, debemos pedirle al Señor la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Buenos y mejores cristianos. El Salmo decía, por tu bondad, Señor. ¿Cómo decía el Salmo? Por tu bondad. Por tu bondad, Señor, socórreme. A ver, ¿cómo decía el Salmo? Espero compasión, dice el salmista. Espero compasión. Ojalá y ustedes y yo podamos también esperar esa compasión de Dios, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor perdone nuestros pecados, que el Señor perdone nuestras infidelidades, que el Señor perdone nuestras miserias, que el Señor perdone nuestras faltas de fe, que el Señor perdone como perdonó a Pedro haberlo negado las veces que nosotros hemos negado al Señor. Que el Señor perdone las veces que no hemos defendido al Señor. Fíjense, uno de los pecados de los discípulos fue no haber defendido al Maestro. Y lo hicieron los discípulos. Ahora imagínense, ¿no? Nosotros muchas veces no defendemos al Señor. Muchas veces terminamos crucificándolo más. Terminamos hundiéndolo más. Como si fuéramos a destruir la iglesia. No, la iglesia tiene 2000 años y la fundó Cristo. Y el Señor lo dijo claramente: ni las puertas del infierno podrán contra ella. Ni el infierno. Ahora nosotros. Por eso, queridos hijos, Semana Santa es la oportunidad para que nosotros hagamos un examen de nuestra vida. Y primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿para qué hemos utilizado la lengua que el Señor nos ha dado? ¿Para bendecir a Dios? ¿Para glorificar a Dios? ¿Para dar palabras de aliento a aquellas personas que lo necesitan? ¿Para confortar al abatido? ¿Para invitar a los demás hermanos a que nos acerquemos a la iglesia? Hemos utilizado nuestra lengua para decirle a aquellos que no vienen: vamos a la misa, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a llenarnos de Dios. ¿Cuántas veces utilizamos la lengua para decirle: nah, esas misas son más largas que caravana de culebra? Y el que la escucha dice: nah, yo no voy. Utilicemos nuestra lengua para lo que debe ser: glorificar al Señor, pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Por eso en esta Eucaristía de hoy, en esta celebración de hoy, quiero invitarles que utilicemos nuestra lengua para alabar, para glorificar, para pedirle perdón al Señor. Pide perdón, pero por ti, por tus pecados, por tus miserias, porque es que el día que usted y yo nos vayamos de este mundo, el Señor nos va a preguntar: es por lo que yo hice, no por lo que hicieron los demás. Y hay gente que tiene una vida tan aburrida que tiene que estar metida en la vida de los demás para encontrarle sentido a la suya. No, hermano, no, hijo, aprenda que debes vivir tu vida. Carga tu cruz, la tuya, no la de los demás. Cristo cargó la cruz de todos. Aprendamos a cargar nuestra propia cruz. Llevemos nuestra cruz y en ella crucifiquemos nuestros pecados, mis miserias.
mis debilidades. Y trata de mejorar eso. Si eres chismoso, trata de mejorarlo, contrólela sin hueso. No deje que ella te controle a ti, contrólala tú. Si ese es tu pecado, contrólala. Pero si tu pecado es la mentira, controle la lengua. Si tu pecado es robar, controle la mano. Y así sucesivamente, cada pecado, contrólelos. No deje que el pecado te controle. Controla el pecado. Porque cuando tú controlas el pecado es porque le estás pidiendo a Dios que te dé la gracia, que te socorra en esos momentos difíciles. Porque fíjense lo que le pasó a Judas. Traicionó al Señor por 30 monedas de plata. Y cuando fue a pedirle ayuda a esos por los cuales había traicionado al Señor, ¿qué hicieron? Le dieron la espalda. Lo dejaron solo. ¿Y qué terminó haciendo el pobre Judas? Guindándose de un palo, quitándose la vida. Por eso, queridos hermanos, vamos a aprender 3 cosas de la palabra de Dios de este día. La primera, nuestra lengua debe ser utilizada siempre para alabar, bendecir, adorar y glorificar ¿a quién? A ver, nuestra lengua debe ser utilizada para alabar, bendecir, adorar y glorificar a Dios. No para criticar, no para juzgar, no para condenar, no para difamar, no para nada de eso. Para alabar, para bendecir, ¿para qué más? Para glorificar ¿a quién? A Dios. Primera enseñanza. Utilicemos nuestra lengua siempre para hacer el bien, no para hacer el mal. Segunda enseñanza. Pidámosle a Dios que socorra siempre nuestras vidas. Que el Señor nos socorra en todo. Nos socorra en alimentos, nos socorra en familia, nos socorra en salud, nos socorra en todo. Pidámosle al Señor, utilicemos esa lengua para pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos perdone, que el Señor nos dé la gracia de ser cada día mejores. Y recuerden que la sanación se obtiene según nuestra fe. Cuando el Señor fue a sanar a una persona, ¿sí?, Él le preguntó, ¿crees que puedo hacerlo? Y él le dijo, sí, Señor, yo creo. Y el Señor le dijo, pues que se haga según tu fe. Tu fe. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra fe? ¿En qué tenemos nosotros puesta nuestra fe? Si una persona que vive pendiente más de la vida de los demás, ¿usted cree que esa persona tiene fe? No. Esa persona no tiene nada de fe. Porque la persona que tiene fe es capaz de creer en la conversión. Y por eso el Señor nos da una enseñanza muy grande. La mujer adúltera, la trajeron delante del maestro, él no la apedreó, sino que creyó en ella. Y la invitó para que fuera mejor. Entonces, la segunda enseñanza de hoy es pedirle al Señor que siempre nos socorra en cualquier momento de nuestra vida, tanto en los momentos difíciles como en los momentos que no son difíciles. Y tercera enseñanza, aunque duela, muchos debemos dejar de ser Judas. No traicionemos la iglesia de Cristo, no traicionemos la iglesia del Señor, no condenemos al Señor, no juzguemos a Dios. Porque cuando hablamos de un hermano que está dentro de la iglesia, estamos hablando de alguien que está tratando de servir ¿a quién? A Cristo. Con sus pecados, con sus miserias, con sus debilidades. Porque el Señor cuando llamó, no le dijo a Pedro, a ver Simón, ¿cuántos son sus pecados? No, el Señor solamente lo miró y le dijo, tú ven y sígueme. Cuando vio a Mateo, que era un cobrador de impuestos, que robaba en la bolsa del impuesto, el Señor lo miró, no le dijo cuál era su pecado, sino le dijo, tú ven y sígueme. El Señor, sabiendo que Judas era un traidor, el Señor le dio la oportunidad de encontrar la conversión con él y le dijo, tú ven y sígueme. El detalle está cómo seguimos nosotros a Dios. ¿Cómo sigo yo a Dios?
¿Cómo sigo al Señor? Por eso, queridos hermanos, debemos colocar a Dios en el centro de nuestras vidas. Que somos católicos no por el cura, somos católicos porque queremos seguir ¿a quién? ¿A quién queremos seguir? Muy bien. Y seguir a Dios significa hacer lo que el Señor hizo. Amar, perdonar. Eso hizo el Señor. Y eso debemos hacer ustedes y yo. Que la gracia del Señor nos acompañe ahora y siempre por los siglos de los siglos.